Hablamos de economía hoy, de la posible o casi segura reforma fiscal que está a la vuelta de la esquina y del crecimiento económico que ha expresado el Banco Central. Para ello hemos invitado a Isidoro Santana, economista de renombre y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Isidoro, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Buenos días y para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y con mucho gusto. Bueno, es un tema de verdad más trascendente que lo que la gente habitualmente cree. Te vemos tranquilo, relajado, hasta menos canas tiene. Eso es la tranquilidad de la salida del poder. Te brilla el rostro, tiene la piel lozana. ¿Y qué fue, Isidoro? Bueno, uno no sabe al final. Al final, una combinación de todo. Isidoro, ¿qué tú opinas del anuncio que hizo el Banco Central del crecimiento que ha tenido el país en medio de la pandemia? Habla de un 3.3 a 3.5. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso es prácticamente un efecto natural de rebote. Tras una caída viene un rebote, como en una pelota, ¿no? Y el año pasado, por los primeros meses, la pandemia nos asustó mucho, atacó fuerte a todo el mundo y la economía se cerró. Por ejemplo, durante el mes de abril del año pasado, la economía estuvo casi completamente cerrada. Y la caída en la producción fue altísima. Es lógico que cuando comparemos esos meses de este año con los del año pasado, ahora parezca que estamos mucho mejor. Es más, yo me atrevo a aventurar que cuando se tengan los datos del mes de abril, va a haber un crecimiento de más de un 40%, lo cual es algo casi... Pero 40% significaría volver a recuperar el nivel del 2019. Y eso es lo que ha estado pasando este año. Hemos estado recuperando el nivel del 2019. Hay algunos sectores que han crecido un poquito más, los que están un poco mejor. Hay otros cuya recuperación va a tomar mucho más tiempo, como el caso del turismo. Pero en términos generales el nivel de actividad económica tiende a volver a lo que teníamos en el 2019 y eso se manifiesta en un crecimiento muy alto este año. Porque en la medida en que vayamos superando la caída del año pasado, pues se reflejan tasas de crecimiento altos. Isidoro, en Colombia no pudo siquiera arrancar la reforma fiscal. Ese año anterior, tan malo, implicó que se volcaran recursos hasta donde fuese necesario, con una economía paralizada. Entonces hay que recuperar. Eso te digo Colombia. Ya Biden anunció que viene su plan, que va a afectar a los más ricos, a los que ganen más de $400,000, los muy ricos, pero República Dominicana no estará ajena de su reformita fiscal. No hablo de pacto fiscal. Incluso el administrativo Paliza dijo que ya el equipo económico está definiendo las líneas matrices, dice él, y además que en un tiempo relativamente corto debe presentarse esa propuesta, con miras a aplicarla en el 22. ¿Tú crees que hay condiciones para una reforma fiscal en lo inmediato? Mira, lo que está pasando en Colombia, de alguna manera, debe aleccionarnos bastante. Pero también hay que entender que el gobierno actual está frente a una situación extremadamente complicada. Extremadamente complicada. De hecho, yo leí un informe que preparó un grupo de expertos colombianos y extranjeros sobre la situación fiscal de Colombia, y cuando lo estaba leyendo yo dije para algunos compañeros, pero si a este informe le quitan el nombre de Colombia y le ponen República Dominicana, prácticamente no cambia nada porque es casi el mismo fenómeno. Un país con una baja carga tributaria,
un país que se está endeudando mucho, con un déficit fiscal muy grande y que tiene retos grandes que afrontar que requieren recursos fiscales. Y que tiene un sistema impositivo cargado de exoneraciones parecido acá a República Dominicana y con mucha evasión. No tan grave como el caso dominicano, porque el caso dominicano es probablemente el más grave. Hay en América Latina otro caso que es el de Guatemala, gravísimo, y algunos otros países que también tienen carga tributaria baja, pero que no dependen tanto de los tributos como Panamá, porque depende más de otro tipo de ingresos. Paraguay, que tiene otro tipo de ingresos. Pero bueno, la situación dominicana es sumamente crítica y se agravó muchísimo con el COVID, porque obligó al gobierno a gastar dinero para el cual no estaba preparado y a hacer compromisos muy grandes. Y no había ninguna forma de afrontarlo que no fuera endeudándose. Pero el endeudamiento tiene su límite. Llega un momento en que ya la gente les reclama y el propio gobierno tiene temor de lo que puede venir después. Y lo que puede venir después es un empeoramiento de las condiciones del acceso al crédito, y eso podría ser lo peor de todo. Porque si eso llegara a ocurrir en una sociedad como la que vivimos, de capitales muy volátiles, en vez de estar llegando, en vez de ser fácil colocar bonos soberanos, en vez de estar llegando, lo que haría sería mucha gente sacando capitales y se perdería la estabilidad macroeconómica, que es lo peor para todos. Señor Santana, usted ha puesto el ejemplo de Colombia y yo creo que es bueno que demos algunos puntos que han ocurrido allá, porque bien usted señala, deberían aleccionarnos. ¿Qué buscaba Colombia con este plan fiscal según los datos que teníamos? Dice textualmente, evitaban que la deuda colombiana generara pérdidas en los puntos de las calificaciones de riesgo internacionales. Sí. Esa advertencia la han hecho algunos economistas también acá en el programa. Buscaban recaudar 23.4 millones de pesos, equivalentes al 2% del PIB. Buscaban cobrar impuestos a la renta de las personas que ganaran más de $600. En el caso de la República Dominicana, estaríamos hablando de quizás unos 20,000 o 25,000 pesos, quizás un poco más. La ley proponía además que se cobrara o que se subiera el llamado impuesto al valor agregado, que en República Dominicana es el ITEVIS. El plan proyectaba aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganaban. ¿Qué debe tener una reforma tributaria en la República Dominicana según su perspectiva para evitar el efecto que ha tenido en Colombia? Mira, es difícil decir qué debe tener, porque es que aquí hay que hacer demasiadas cosas. Vuelvo a insistir que la situación dominicana es más grave que la de Colombia, es más crítica. La situación dominicana es más crítica que la de Colombia. ¿Perdón? Repita eso otra vez. La situación dominicana es más grave porque acá tenemos una situación de deuda más acuciante, tenemos una carga tributaria más baja y tenemos un déficit fiscal. Bueno, no recuerdo exactamente, pero el déficit completo dominicano, incluyendo el del Banco Central, entiendo que es ligeramente más alto que el de Colombia. Ahora, ¿qué tiene Colombia? ¿Qué tenemos nosotros de ventaja sobre Colombia? Que en Colombia ya tienen un gobierno desgastado, un gobierno que ha tenido problemas desde hace bastante tiempo. Comenzó por tratar de desconocer los tratados de paz, ha buscado toda la forma para echarlo para atrás, ha comenzado a matar antiguos guerrilleros desmovilizados. Eso le ha creado una situación interna muy terrible. Y ya cuando un gobierno está desgastado, emprender grandes reformas les resulta complicado, porque cualquier cosita prende una chispa. O sea, la política ha hecho su parte también en la crisis colombiana. Sí, yo creo que normalmente cuando se producen esas explosiones sociales ya hay varios factores en el medio. Entonces, siempre hay una chispa que es la que... Ese caldo no existe en República Dominicana. En República Dominicana, afortunadamente, todavía tenemos un gobierno con mucha credibilidad, relativamente nuevo,
que se va a ir desgastando, porque no nos hagamos ilusiones, en medio de una situación de crisis como esta se va a ir desgastando. Y el gobierno evidentemente tendrá mucha preocupación porque embarcarse en una discusión de un tema fiscal le complica un poco la vida, pero es peor que se lo complique después que ya se haya desgastado. Isidoro, mucho entonces, más. si la reforma fiscal la habría sometido el gobierno anterior en esa situación de inconformidad que tenía la gente, probablemente habríamos tenido el mismo resultado que hoy tiene Colombia. La Mira, gente tirada a la calle, protestando. yo tengo problemas de audición y tu voz es particularmente difícil. Escúchame para ponerme auditivo. Sí, me imagino que la pregunta sí te Decía te llevó a Yulisa necesitar audición. que si la situación que se está presentando hoy en Colombia se hubiese podido presentar en el gobierno del presidente Danilo Medina, dado que se había presentado ese caldo de cultivo. Es probable. Es probable. Hay que decir a los televidentes que fue terrible la situación de Colombia. La gente se tiró a la calle. Bueno, tenemos un video con ahí. mucha violencia y Duque tuvo que recoger su programa y Vamos a echarse para decirle, atrás. vamos a La decirle gente atrás. movilizada. Duque Eso fue en abril del 84. Tenemos un video ahí, vamos a ver si Laura puede correrlo un momentico para que Isidoro vea de qué estamos hablando. Señor Santana, ¿pero qué debería La tener gente entonces? hasta en los bancos, Sí. mira Isidoro, la gente hasta en los bancos, rompiendo los cristales, tratando de saquear, haciendo daño a la propiedad privada, rompiendo industrias, tiendas, todo, en contra de la reforma fiscal. Esto es en un banco. Se nos metieron. Se nos metieron. Mira esto. ¡Ey, ey! ¡No! ¡No, no! ¡Ey, ey! ¡Ey! Bueno, y eso nos da una idea completa. Repetimos, porque esto es, es un acto de Nelson, violencia. esto es Colombia, vamos a repetirlo porque es bueno que la gente... No, lo que quiero significar es que el pueblo estaba en la calle. Sí. O sea, es un acto individual. De vandalismo. De Uno vandalismo. nunca sabe cómo va a reaccionar una población, porque nosotros vivimos en República Dominicana, ustedes no pueden recordar, en 1984 una situación muy parecida a esta, y eso ocurrió de un momento a otro sin que nadie lo estuviera esperando. Ahora, Isidoro, déjame tomarte la palabra. Tú dices, a diferencia de Duque en Colombia, este es un gobierno nuevo con altos niveles de aceptación. Sí. Entonces se dice que los tragos amargos hay que tomárselo al principio. Sí. Tú sugieres con esa lógica que ahora hay que pasar con Eso ese tipo de sería reforma. lo correcto desde el punto de vista político, no hay ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista económico, los economistas solemos ser un poco más cuidadosos, y es que los ajustes fiscales deben hacerse en momentos de crecimiento, De no bonanza. en momentos de crisis. Por eso, y quizás ustedes sí pueden recordar esto, porque no hace tanto tiempo, yo siendo ministro de Economía insistí, y fui el único ministro del gabinete, que insistí todo el tiempo en la necesidad de llevar a cabo la gestión de un pacto fiscal en momentos en que las condiciones sí estaban dadas para eso, que podía haber evitado, por lo menos atenuado, muchos de los males de ahora. Ahora, en medio de una crisis así, hablarle a la gente de impuestos, porque no nos olvidemos, un pacto fiscal es muchas cosas, pero incluye aumentos de impuestos. Y hablarle en momentos de este tipo siempre es económicamente desaconsejable y políticamente es preocupante, ¿no? Claro, el gobierno tiene la presión de los acreedores. No es que los acreedores no quieran prestarle, es que las agencias calificadoras dicen, pero ¿cómo puede ser que ustedes con tantos años hablando de un pacto fiscal y nunca lo llevan a la práctica y la deuda creciendo y creciendo y creciendo? Entonces en algún momento tiene que parar, y las agencias calificadoras tienen una influencia muy grande en cómo reaccionan los acreedores. Hablemos de República Dominicana como si fuese un paciente. Usted ha hablado ahora de una enfermedad de esas que llaman los seguros,
¿cómo se llama, Nelson? Prevaleciente, o sea, una enfermedad que tiene mucho tiempo, sí. Es preexistente, es la palabra correcta. Ahora, la pandemia es un mal nuevo. Sí. O los efectos de la pandemia son enfermedades nuevas sobre el cuerpo de la República Dominicana. Hay algunos especialistas que sugieren la respuesta a la crisis generada por la pandemia no puede ser local cuando se trata de una crisis mundial. ¿Qué se puede decir en ese sentido? Sí, eso sí es importante tomar en cuenta. Esta no fue una crisis generada por la República Dominicana, ni generada en la República Dominicana. Es una crisis mundial y requiere remedios mundiales. Aquí, en el año 2008, se generó, 2007, 2008, 2009, se generó una crisis que fue la crisis que comenzó como la de los subprime. Después se convirtió en una crisis financiera más o menos generalizada, que llegó a impactar a casi todo el mundo, no al mundo entero. La de ahora sí es del mundo entero. Impactó a casi todo el mundo y fue provocada básicamente por los países desarrollados. Esa crisis generó, a pesar de que eso no era lo que quería mucha gente, en esta época de poca solidaridad internacional, pero generó que se reuniera el G20, que se convocara una reunión en Londres y se acordara llevar a cabo un programa de carácter mundial, capitalizar el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario ayudara a los países más necesitados, que se iba a crear las condiciones para recuperar la economía. Y República Dominicana se vio bastante ayudada por eso. Eso le permitió superar más o menos rápidamente esa crisis. Lo que pasa es que la de ahora es mucho más grave y es mucho más mundial. Cuando estaba el señor Trump en el poder en Estados Unidos, eso era inconcebible que se hablara de este tema, porque ese señor se negaba rotundamente al multilateralismo. Se negaba a, bueno, Estados Unidos primero y único, es decir, en la práctica no le interesaba para nada colaborar con otros, ni siquiera con sus pares ricos. Porque la verdad es que ni siquiera con los países de Europa, Japón, etc. Pero al cambiar el gobierno ya se nota un ambiente diferente y lo que se espera es que así como el gobierno de Biden en los Estados Unidos está llevando a cabo programas novedosos y ambiciosos para que la crisis sea superada en Estados Unidos, pues también se pueda organizar a nivel mundial un paquete que alivie la situación para los países más pobres, más pequeños, además de ayudarse ellos mismos, porque la pandemia no se va a resolver, ni la crisis económica mundial no se va a resolver actuando cada uno por su lado. Esto requiere una acción coordinada del mundo. De hecho, hasta el propio problema de la vacunación, ya hemos visto, no es una cuestión de un país, es un problema que requiere el trabajo de todos, y todos a la vez, porque si no, la pandemia no se va a acabar. Isidoro, acabamos, pero brevemente, el poder adquisitivo. Estuve el viernes en el supermercado, hay una libra de pollo, hay una libra de azúcar. Hacen falta las asociaciones de amas de casa del pasado para que develen esa situación. Hay que tocar los salarios ahora, brevemente. Supongo que sí, aunque, mira qué cosa más paradójica, en un momento en que, bueno, los hogares tienen que subsistir, los trabajadores tienen que subsistir, pero las empresas pequeñas y grandes, excepto en algunos sectores, están luchando también por subsistir. Eso significa que estamos frente a una situación un poco delicada, porque ciertamente, tomando en cuenta la inflación que ya estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, porque hay presiones inflacionarias de carácter mundial también, porque es que hay demasiado dinero en la calle en los países desarrollados.
y que eso está generando presiones al alza de muchísimos productos, primero de los productos primarios, los productos básicos, pero después del resto de los productos. Entonces, en medio de una inflación así, es lógico que se hable de que hay que mejorar los salarios. También hay que tener cuidado de no matar las empresas que han tenido que hacer esfuerzos para sobrevivir en medio de esta situación. Es una encerrona. Sí, es una situación complicadísima. Bastante delicada. Porque Gracias, ciertamente la preocupación de todos los países en este momento, vuelvo a decir, es cómo preservarle el empleo a los que lo tienen. Claro. Y ya más adelante hablar de cómo mejorarle las condiciones. Pero de verdad que ahora mismo la lucha es para no perderlo. Gracias Isidoro. Isidoro Santana, economista, ex ministro de Economía del pasado gobierno. Nada esperanzador, pero certero. Gracias.